Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde los secretos de Estambul no tienen escapatoria y donde el amor y el desamor de nuestras estrellas favoritas se analizan con lupa y a veces hasta con microscopio. Espero que tengan su cafecito turco listo porque hoy tenemos un vídeo que va a encender las redes y a revivir fantasmas del pasado. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino Anker. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato que quema. La confesión en vivo de Hande Erçel que, según los whispers y los gritos ahogados de las redes sociales, dejó a Kerem Bürsin en un estado de shock absoluto. Sí, como lo escuchan. Una bomba de tiempo sentimental que ha explotado en el corazón del showbiz turco y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar sin diseccionarla hasta la última partícula. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al epicentro del salseo, no olviden darle amor al canal. Suscríbanse si aún no forman parte de esta comunidad de chismosos profesionales. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y, por supuesto, déjenos un like si les gusta tanto como a nosotros destripar cada detalle de la vida de nuestros ídolos. Su apoyo es el combustible que alimenta esta máquina de chismecito. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Ya todos conocemos la historia de Hande y Kerem. Dos jóvenes talentos que encendieron la pantalla chica con Sen Kalkam, una comedia romántica que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero la magia de la ficción trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que nos tuvo a todos suspirando y soñando con finales felices dignos de cuento de hadas. La pareja Anker, como fueron bautizados cariñosamente por sus fans, se convirtió en un fenómeno global. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes, sus interacciones en redes sociales eran analizadas al milímetro y cada uno de sus gestos era interpretado como una señal de amor eterno. Eran la pareja perfecta, la encarnación del romance, el ejemplo de que el amor de película sí puede existir en la vida real. Pero, como suele suceder en muchas historias de amor, la suya llegó a un punto de inflexión. De la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a circular. Los gestos de cariño desaparecieron, las fotos juntos se volvieron escasas y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. La ruptura fue un jarro de agua fría para los fans, que vieron como su sueño de un felices para siempre se desvanecía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Muchos se negaban a aceptar la realidad y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y, aparentemente, abriendo sus corazones a nuevas oportunidades amorosas. Hande, como todos sabemos, encontró el amor en los brazos de Hakan Sabank, un reconocido empresario turco proveniente de una de las familias más influyentes del país. Su relación ha sido bastante pública, con apariciones en eventos sociales, viajes románticos y gestos de cariño que han dejado claro que Hande ha encontrado la felicidad en esta nueva etapa de su vida. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil mucho más bajo en cuanto a su vida amorosa. Si bien ha sido vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo, nunca ha confirmado ninguna relación y se ha dedicado principalmente a su trabajo, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su carrera como uno de los actores más importantes de Turquía. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué desencadenó esta confesión bomba de Hande que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco? Todo sucedió durante una entrevista en vivo, de esas que te dejan al borde del asiento y te hacen contener la respiración. Hande estaba promocionando uno de sus últimos proyectos, una serie que ha tenido un gran éxito de audiencia, cuando el entrevistador, con esa astucia y picardía que caracteriza a los periodistas del corazón, decidió jugársela y tocar un tema delicado: su relación con Kerem Bürsin y cómo recordaba aquellos tiempos. Hande al principio se mostró cautelosa y evasiva, respondiendo con diplomacia y profesionalismo. Intentó desviar el tema, enfocándose en su trabajo actual y evitando mencionar a Kerem directamente. Pero el entrevistador, como buen perro de presa, no estaba dispuesto a soltar el hueso. Siguió insistiendo, preguntando sobre los recuerdos que guardaba de Sen Kalkam y de sus compañeros de reparto. A medida que la entrevista avanzaba, Hande se fue relajando y abriendo un poco más. Empezó a hablar con cariño de la serie, recordando anécdotas divertidas y destacando el talento de sus compañeros. Hasta que, boom, soltó la bomba que ha dado la vuelta al mundo.
Según los testigos y los vídeos que circulan en las redes sociales, Hande, con una sonrisa nostálgica en el rostro y un brillo especial en los ojos, confesó que, a pesar del tiempo transcurrido y de haber seguido adelante con su vida, siempre guardará un cariño especial por Kerem. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado, ¿verdad? Una declaración políticamente correcta, una forma elegante de reconocer el pasado sin comprometer el presente. Pero agárrense fuerte, porque aquí viene lo bueno. Hande continuó diciendo que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem fue un apoyo fundamental en su vida, un compañero incondicional y alguien que la hizo reír como nadie más lo había hecho. Destacó su sentido del humor, su inteligencia y su gran corazón. Y aquí es donde viene la parte que, al parecer, dejó a Kerem completamente boquiabierto. Hande admitió que en algún momento de su relación, llegó a pensar que Kerem era el indicado. Sí, señoras y señores, el indicado. La persona con la que quería pasar el resto de su vida, el hombre con el que soñaba formar una familia y envejecer juntos. Esta confesión, como era de esperarse, causó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans de la pareja Anker enloquecieron, reviviendo viejas fotos y vídeos de sus momentos más felices, compartiendo mensajes de apoyo y esperanza y reviviendo la llama de la ilusión. El hashtag #Anker volverá se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, inundando Twitter, Instagram y TikTok. ¿Pero por qué decimos que Kerem quedó boquiabierto? Pues bien, resulta que Kerem estaba viendo la entrevista en vivo. Al parecer, un amigo cercano le avisó de que Hande estaba hablando de él en un programa de televisión y, por curiosidad, decidió sintonizar el canal para ver de qué se trataba. Y según fuentes cercanas al actor, su reacción al escuchar las palabras de Hande fue de total sorpresa e incredulidad. Dicen que se quedó mirando la pantalla con los ojos bien abiertos, sin poder creer lo que estaba escuchando. Que se le quedó la boca seca y que tuvo que beber un vaso de agua para poder tragar saliva. Algunos incluso aseguran que se le escapó una pequeña sonrisa, como si una chispa de esperanza se encendiera en su interior, como si el recuerdo de aquel amor perdido volviera a latir con fuerza en su corazón. Claro, todo esto son especulaciones basadas en testimonios de terceros y rumores que circulan en los pasillos de la televisión turca. Pero como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la confesión de Hande ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que todavía sueñan con una reconciliación entre ella y Kerem. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿O simplemente se trata de un recuerdo bonito del pasado, una forma de agradecerle por el tiempo que compartieron juntos? ¿Y qué hará Kerem al respecto? ¿Se pondrá en contacto con Hande para hablar del tema? ¿Le enviará un mensaje para expresarle sus sentimientos? ¿O preferirá mantener la distancia y dejar que las cosas sigan su curso? Las respuestas a estas preguntas lamentablemente no las tenemos. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta confesión ha abierto una nueva página en la historia de esta pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una página llena de interrogantes, de posibilidades y sobre todo, de mucho drama. Por supuesto, no podemos olvidar que Hande está actualmente en una relación con Hakan Sabank. Y aunque la confesión de Hande haya generado un gran revuelo mediático, es importante respetar su relación actual y no caer en especulaciones que puedan dañar a las personas involucradas. No podemos olvidar que hay sentimientos reales en juego y que no debemos alimentar rumores infundados que puedan causar dolor y sufrimiento. Sin embargo, también es cierto que las emociones humanas son complejas y que el pasado siempre tiene una manera de influir en el presente. Así que aunque Hande esté feliz con Hakan, es comprensible que guarde un cariño especial por Kerem, alguien que fue importante en su vida y con quien compartió momentos inolvidables. Y en cuanto a Kerem, solo él sabe lo que realmente sintió al escuchar las palabras de Hande. Quizás sintió nostalgia, quizás sintió alegría, quizás sintió un poco de arrepentimiento. O quizás simplemente lo tomó como un halago y siguió adelante con su vida, sin darle mayor importancia al asunto. En definitiva, la confesión de Hande ha sido el tema candente de los últimos días. Y aunque no sepamos con certeza qué pasará en el futuro, lo que sí podemos asegurar es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Así que manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les prometemos que les traeremos todas las novedades sobre este culebrón que parece no tener fin.
Estaremos pendientes de cualquier movimiento de Hande y Kerem, de sus declaraciones, de sus encuentros casuales, de sus interacciones en redes sociales. Todo lo que pueda darnos pistas sobre el futuro de su relación será analizado al detalle por este equipo de chismosos profesionales. Y mientras tanto, cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente se trata de un sueño imposible, una fantasía de los fans que nunca se hará realidad? ¿Qué les pareció la confesión de Hande? ¿Creen que fue sincera y espontánea, o que simplemente lo dijo para llamar la atención y generar polémica? Nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras ideas y expresar nuestros sentimientos, siempre con respeto y buena onda. No queremos que se convierta en un campo de batalla donde se lancen insultos y críticas destructivas. Queremos un debate constructivo y enriquecedor que nos permita entender mejor la complejidad de las relaciones humanas. En resumen, hoy hemos desmenuzado la explosiva confesión de Hande Erçel que, según los rumores, dejó a Kerem Bürsin boquiabierto. Analizamos el contexto de su relación pasada, la confesión en sí misma, la supuesta reacción de Kerem y las posibles implicaciones futuras. Vimos cómo esta confesión reavivó la llama de la esperanza entre los fans de la pareja Anker, y cómo las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Recordamos la importancia de respetar la relación actual de Hande y Hakan Sabank, pero también reconocimos la complejidad de las emociones humanas y la influencia del pasado en el presente. Y finalmente les invitamos a compartir sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este su canal de Chismecito Turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que sin ustedes, nada de esto sería posible. No olviden dejarnos sus comentarios, queremos saber qué piensan de toda esta situación. ¿Creen que hay esperanza para Hande y Kerem? ¿O es mejor que cada uno siga su camino y deje atrás el pasado? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el drama turco nunca descansa. Adiós.